Nuestra predicación expositiva de la carta a los romanos que comenzamos el primer domingo de este año. Recuerdan, la semana pasada comenzamos el capítulo 8 y hoy vamos a continuar en los versículos 5 al 11. Dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Es palabra de Dios. Mis hermanos, los que estuvieron recordarán, y los que lo vieron por internet, la semana pasada Pablo iniciaba este capítulo 8 de la carta a los Romanos en el versículo 1 con una de las declaraciones más gloriosas, más excelsas, más sublimes que uno pueda llegar a encontrar en las páginas de la Biblia. Dice el versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, los creyentes en Cristo ya hemos sido justificados, hemos sido declarados justos en el tribunal de Dios, únicamente por causa de la justicia perfecta de Jesús, la cual es puesta en nuestra cuenta por medio de la fe. Ya Dios no nos trata como un juez a un culpable. Ahora Dios nos trata como un padre trata a sus hijos. Nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. Y por lo tanto, si Cristo no puede ser condenado, y obviamente Cristo no puede ser condenado, nosotros tampoco. Pero Pablo nos decía también que aquel que ha sido justificado en Cristo también ha sido liberado del poder del pecado y ahora está siendo progresivamente santificado por medio de la obra de su Espíritu. El Espíritu de Dios obrando en nosotros nos capacita para resistir la influencia del pecado, a la vez que nos transforma cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que veíamos la semana pasada, ¿recuerdan? Y repito esto, mis hermanos, porque realmente nosotros necesitamos recordar constantemente todos los días lo que Dios ha hecho a nuestro favor por causa de Cristo y por medio de su Espíritu, especialmente en medio de las tentaciones, en medio de la aflicción, en medio de las tribulaciones y los problemas que tenemos que enfrentar todos los días en este mundo caído. Y podemos encontrar por lo menos 3 enseñanzas importantes en nuestro texto. Y la primera de ellas es que los cristianos y los no cristianos viven bajo 2 principios de vida completamente opuestos entre sí. Voy a repetir la enseñanza. Los cristianos y los no cristianos viven bajo 2 principios de vida completamente opuestos entre sí. Pablo ya había dicho en el versículo 4 que vimos la semana pasada que el requisito de la ley se cumple en nosotros, los cristianos, que no andamos ya conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y eso es precisamente lo que Pablo va a seguir desarrollando a lo largo de este pasaje. Veamos otra vez el versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Lo que Pablo está declarando esto no es una exhortación, esto es una declaración de Pablo,
Pablo está declarando la realidad que hay en nosotros. La realidad de que los cristianos han sido regenerados por el poder del Espíritu Santo y por lo tanto ahora viven de una manera diferente de como vivían cuando eran incrédulos. Fuimos regenerados, mis hermanos. El Espíritu Santo ahora mora en nosotros y por lo tanto no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Eso es una realidad, no es una exhortación a la cual debemos llegar, es una realidad en todo verdadero cristiano. El Señor Jesús ya lo dijo en Juan capítulo 3, lo nacido de la carne, carne es, y lo nacido del Espíritu, Espíritu es. Mira, mi hermano, mi hermana, aquí no importa si tú eres un cristiano de más de 30 años en la fe o si tú eres un creyente que se acaba de convertir hace una semana. Todos los creyentes son espirituales porque el Espíritu Santo mora en cada uno de ellos. Todos los cristianos somos espirituales. Eso es una realidad. Y luego Pablo lo aclara en el versículo 9 de nuestro texto, donde dice que si no es así, entonces no son creyentes verdaderos. El Espíritu de Cristo no está en ellos, no son creyentes. ¿Y por qué yo tomo tiempo para aclarar esto? Porque es importante que entendamos esta declaración de Pablo. Porque muchos verdaderos cristianos no pueden disfrutar de la seguridad de su salvación porque toman estas palabras como una exhortación y no como una realidad. El diablo a veces usa la misma Biblia, obviamente distorsionada, mal interpretada, para atacar a los cristianos. Veamos otra vez el versículo 1 para que tengan una idea. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya dijimos que esto es una declaración de Pablo. Él está describiendo una realidad. Pero si nosotros tomamos, que es lo que se hace muchas veces, la segunda mitad del versículo, donde dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, y lo tomamos literal, es decir, como si eso fuera una exhortación, entonces lo que Pablo estaría diciendo es que no existe condenación. Sí, pero para los cristianos que viven de cierta manera. Para algunos. Pero eso es totalmente contrario a la bendita y preciosa doctrina de la justificación por la fe sola. La razón por la cual los cristianos ya no son condenados es por el hecho de estar en Cristo. Y los que están unidos a Cristo por medio de la fe son descritos en este texto, los versículos 4 y 9, como los que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Somos seres espirituales. Son los incrédulos los que viven conforme a la carne. Los incrédulos, es decir, siguiendo los impulsos de su naturaleza pecaminosa. Estas personas viven conforme a la carne porque no tienen al Espíritu Santo morando en ellos. En cambio, los que viven conforme al Espíritu son aquellos que han sido regenerados y como han sido regenerados, ahora poseen una nueva inclinación, una nueva disposición del corazón que antes no tenían. Los que viven conforme a la carne son dominados por el deseo de buscar su propia satisfacción y su propia gloria. Sus pensamientos, sus ambiciones, sus anhelos son completamente terrenales. Mientras que el Evangelio le da toda la gloria a Dios, las religiones le dan toda la gloria al hombre. De manera que no importa si es incrédulo, vive una vida moral, una vida decente, una vida religiosa, o es un depravado con todas las letras. Lo que mueve tanto a uno como al otro sigue siendo el amor a sí mismo y no el amor a Dios y su gloria.
viven en la carne, pero los cristianos vivimos en el Espíritu, en el sentido de que ahora somos dominados por una nueva motivación, un nuevo deseo que antes no teníamos de obedecer y glorificar a Dios en cada cosa. Y si bien es cierto, debemos reconocer que a veces actuamos de una manera que no es conforme a los deseos del Espíritu, eso se debe a que todavía no hemos sido glorificados. Todavía hay residuos de pecado en nosotros. Pero recuerdan cómo se reconoce al verdadero creyente, porque está luchando contra el pecado todos los días, sin parar. Y cuando es vencido por el pecado, porque a veces vamos a ser vencidos por el pecado, se arrepiente, viene delante del trono de la gracia, confiesa sus pecados a Dios y se arrepiente y se levanta y vuelve al campo de batalla para seguir luchando. ¿Sabe por qué? Porque el principio dominante que lo rige es espiritual. Es por eso que nosotros, esto es muy común entre nosotros, no porque solo en el mundo hay dos grupos de personas, solo dos: los que viven conforme a la carne y los que viven conforme al Espíritu. Y obviamente, al ser opuestos entre sí, los resultados que cada uno cosechará también será completamente opuesto entre sí. Y esto nos lleva a nuestra segunda enseñanza, versículos 6 al 8. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Pueden ver el contraste en los versículos? Claramente, en el versículo 6, Pablo dice que la mente dominada por la naturaleza pecaminosa es muerte. Pablo no está diciendo que lleva a la muerte o que puede provocar la muerte, no. Pablo es muy enfático: la naturaleza pecaminosa es muerte. Muerte es una mentalidad que no es otra cosa más el resultado de alguien que está espiritualmente muerto. Muerto. Él piensa de la manera que piensa porque no tiene una vida espiritual. No tiene nada. Dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, que leyó Felipe hace un momento: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son una locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es por eso que la mente carnal jamás podrá dirigirse por sí misma hacia Dios. Nunca. Porque ese hombre está muerto y seguirá en ese estado a menos de que Dios le dé vida. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él, Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es por eso, mis hermanos, que ustedes se fijan, el hombre incrédulo es una fábrica de anhelos insatisfechos. Jamás van a ver a un incrédulo conforme, contento con lo que tiene. Jamás. Anhelan una vida placentera, anhelan la verdadera felicidad. Sus relaciones no son duraderas. Son una fábrica de anhelos insatisfechos. ¿Saben por qué? Porque Dios creó al hombre para disfrutar de una vida abundante, pero únicamente en comunión con Él. Si no, es imposible. Mis hermanos, la vida humana solo puede florecer en la presencia de Dios. No hay otra manera. Y eso es precisamente lo que disfruta el cristiano, opuesto al incrédulo. Pablo, que dice en el versículo 6, que las cosas puestas la mente en las cosas del Espíritu es vida
y es paz. Y Pablo no está diciendo simplemente aquí que el cristiano disfrutará de paz y de vida cuando llega a la presencia de Dios. No, Pablo no está diciendo eso, aunque eso es verdad, ¿sí? Está implícito. Lo que Pablo está diciendo es que el verdadero creyente disfruta de esa vida y de esa paz aquí, ahora, en la tierra, porque ya posee vida eterna. Y esa vida no es otra cosa más que una comunión experimental, íntima y deleitosa con Dios. Ya Pablo dijo en Romanos capítulo 5, versículo 1, que vimos hace unas semanas atrás, que nosotros ahora tenemos paz para con Dios. Hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo, tenemos paz para con Dios. Y precisamente por eso es que podemos experimentar ahora, hoy, la paz y el gozo de Dios. Pero por otra parte, Pablo nos dice también en el versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Mis hermanos, en la mente carnal, en la mente de un incrédulo, hay hostilidad permanente hacia Dios. Y es una hostilidad que puede ser activa, como la de los ateos que levantan la bandera para hablar en contra de Dios, o puede ser pasiva, como la de aquel que es indiferente al Evangelio, o aquel que está tratando de salvarse por sus propios medios. Ellos no quieren sujetarse a la ley de Dios. De hecho, es más, no pueden hacerlo. ¿Saben por qué? Porque se aman a sí mismos con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Ellos no tienen la menor intención de hacer la voluntad de Dios porque quieren imponer la suya propia. El creyente, en cambio, es aquel que por la obra regeneradora del Espíritu Santo ha cambiado esa enemistad contra Dios, esa rebeldía en adoración y en una gozosa sujeción a Dios. Y finalmente Pablo menciona en el versículo 8 que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, aunque lo intenten. No pueden agradar a Dios. Ni siquiera aquellos que se creen decentes, moralistas y religiosos. No pueden agradar a Dios. Y por supuesto, al decir que los que viven en la carne no pueden agradar a Dios, Pablo está implicando aquí que el creyente sí puede agradar a Dios. El creyente puede agradar a Dios. Y yo sé que lo que están pensando. Muchas veces nos sentimos tan débiles, tan vulnerables, tan infieles, que pensamos, pero ¿cómo puede ser que yo agrade a Dios? ¿Cómo puedo agradar a Dios? Bueno, déjame decirte algo, mi hermano. Debido a que nuestras obras son el producto de la obra del Espíritu Santo en nosotros, Dios ve el reflejo de su bendita gracia en las cosas que nosotros hacemos para Él, a pesar de nuestras imperfecciones, y Dios se agrada de eso. Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Cuando aquel que ha sido justificado por medio de la fe, aquel que ha sido vivificado por la obra del Espíritu, por la gracia de Dios en él, hace buenas obras que Dios ya preparó de antemano. ¿Sabes qué, mi hermano? A pesar de tu debilidad, a pesar de mi debilidad, Dios se agrada en eso. Se agrada. Pero ahora viene la parte más sorprendente de este pasaje, que es la tercera enseñanza que encontramos en los versículos 9 al 11. Y presten atención, Pablo nos dice que el Dios Trino ha venido a morar en el creyente por su Espíritu. Y por lo tanto, nosotros podemos vivir en santidad en el presente y tener esperanza ciertísima para el futuro. Leamos los versículos 9 al 11. Mas vosotros no vivís según la carne,
sino según el Espíritu de Dios que mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. No sé si lo han visto, si han prestado atención. Pablo ha mencionado aquí a las tres personas de la Trinidad morando en cada uno de los creyentes. En el versículo 9 dice que el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo mora en nosotros. En el versículo 10 dice que Cristo mismo mora en nosotros. Y en el versículo 11 dice que el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, es decir, el Espíritu del Padre, también habita en nosotros. Mis amados hermanos, esto es un misterio del cual se han escrito miles de páginas, pero que jamás vamos a poder entender de este lado de la eternidad. Pero déjame decirte algo, el hecho de que nosotros no podamos entender completamente este misterio no quiere decir que nosotros no podamos gozarnos en lo que Dios nos ha revelado de este misterio. Mis hermanos, nosotros podemos gozarnos hoy de la realidad que el Dios Trino mora en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. Esto es lo mismo que Jesús le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 14. ¿Recuerdan? Los discípulos estaban tristes, agobiados, frustrados porque su maestro iba a partir. Y él le dice al comienzo del capítulo 14, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo, creed en Dios, creed también en mí. Y luego le agrega en el versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy a preparar lugar para vosotros. Y luego agrega en el versículo 16, y yo rogaré al Padre, y nos dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y por último dice en el versículo 23, respondió Jesús y dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos en plural, vendremos a Él y haremos morada en Él en plural. De manera, mis hermanos, que lo que el Señor Jesús está diciendo aquí, que mientras nosotros estemos en este mundo, de camino a nuestra morada celestial en la casa del Padre, Dios traerá esa morada a nuestro corazón. Esta es una noticia extraordinaria, por lo menos para mí. Voy a ver si lo puedo despertar otra vez. Este es un mal horario, ¿no? Porque es la hora de la siesta. Mis hermanos, la Santísima Trinidad mora en cada uno de nosotros. Es una tremenda bendición. Es un privilegio impresionante. De una forma misteriosa, pero profundamente real, la Santísima Trinidad ha hecho de cada verdadero cristiano un templo espiritual. Y sí, es un enorme privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Y cuáles son las consecuencias para nosotros de esa morada de la Santísima Trinidad en cada uno de nosotros? Bueno, por un lado Pablo dice que aunque estemos hoy en este cuerpo que va a experimentar la muerte física tarde o temprano, espiritualmente hablando estamos vivos para Dios, mis hermanos, por causa de la justicia de Cristo. Mi hermano, mi hermana,
Esto es algo que tenemos que aprender. La realidad del cristiano no depende de lo que nosotros sentimos ahora, de lo que podemos sentir o dejar de sentir. La realidad del cristiano no depende de las circunstancias que nos rodean. La realidad del cristiano depende de lo que Dios ya hizo en Cristo a nuestro favor en la cruz del Calvario. Él puso su justicia perfecta en nuestra cuenta. Por lo tanto, ahora estamos vivos para Dios. Y por otro lado, eso quiere decir que así como Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, nosotros también nos resucitará por el poder de su Espíritu. Cada una de las tres personas de la Santísima Trinidad actuará de manera conjunta en la resurrección de nuestros cuerpos en el momento preciso. Un pastor y un teólogo inglés del siglo XIX lo dice de una manera muy poética. En esta maravillosa obra de la resurrección, cada persona de la bendita Trinidad está involucrada. El Padre le dará la bienvenida a casa, como desde un largo exilio, a su familia adoptiva. El Hijo abrazará abiertamente a su novia redimida. Y el Espíritu reconstruirá y reocupará su sagrado templo. ¿Te das cuenta, mi hermano, mi hermana, por qué decíamos la semana pasada que Romanos capítulo 8 es tierra firme para nosotros? Es una roca de granito en la cual podemos anclar nuestras almas en momentos difíciles. Nada ni nadie podrá eliminar la realidad de que los cristianos, sin lugar a duda, somos los seres más privilegiados de todo el universo por el hecho de estar en Cristo. Los más privilegiados. ¿Saben por qué? Porque eso quiere decir que nada ni nadie nos podrá robar la salvación que ahora disfrutamos en Él. Nada ni nadie. En medio de la incertidumbre que hemos vivido estos meses, del desasosiego, nosotros, mis hermanos, por fe podemos ver nuestras almas ancladas en la gloria, donde Cristo está sentado a la diestra del Padre, reinando sobre todo el universo. ¿Saben por qué? Porque nuestras vidas están escondidas en Él. A pesar de las luchas, a pesar de las tribulaciones que son ciertas, que existen, que tenemos que enfrentar en este mundo caído, mis hermanos, los creyentes disfrutamos de la vida abundante que Cristo compró para nosotros al precio de su preciosa y bendita sangre. Una vida que vamos a experimentar en mayor medida mientras más pongamos nuestra mente en las cosas del Espíritu. Para que se entienda mejor lo que estoy diciendo. Ustedes recuerdan el capítulo 3 de Daniel, seguramente lo habrán leído. 3 amigos de Daniel se negaron a postrarse y adorar una estatua de oro del rey Nabucodonosor. Y fueron condenados a morir en el horno de fuego. Fueron amarrados y puestos en el horno de fuego. Pero cuando el rey fue a ver qué sucedía, no había 3, sino había 4. Y estaban libres los 3 danzando en el medio del fuego, protegidos por ese cuarto que dice la Biblia era como el Hijo del Hombre. Bueno, lo que yo te estoy queriendo decir, mi hermano, en esta tarde, lo que la Biblia te está queriendo decir, que ese mismo Hijo del Hombre que libertó a los amigos de Daniel del horno de fuego, vive dentro de ti. Si eres cristiano. Y sabes una cosa, jamás abandonará la morada de tu corazón. Jamás. Mi hermano, recuérdale eso a tu alma todos los días. Todos los días cuando te levantes, recuérdale eso a tu alma, pero especialmente en ese momento que te sientes solo, que te sientes desamparado, que te sientes agobiado, que te sientes frustrado. Mi hermano, escúchame bien, tú no estás solo. Cristo prometió estar con los suyos todos los días hasta el fin del mundo.
Y sabes una cosa, eso no depende de que tú lo sientas o no lo sientas. Eso depende de su fidelidad, y mis hermanos, el Señor no miente. Él estará contigo hasta el fin del mundo, todos los días. Pero eso quiere decir también que ahora nosotros podemos resistir al pecado que todavía mora en nosotros y que intenta robarnos todos los días el gozo de nuestra comunión con el Dios Trino que vive en nosotros. La Santísima Trinidad vive en ti, mi hermano, y ha puesto a tu disposición todos los recursos de su gracia para que tú ahora puedas seguir peleando, puedas seguir luchando esta batalla contra el pecado. Y cuando te veas vencido, porque va a pasar en ocasiones, mi hermano, escúchame muy bien, en vez de tratar de huir del trono de Dios, en vez de tratar de huir de la iglesia, mi hermano, vuélvete a Él. Vuélvete a Él en arrepentimiento y fe, recordando que todos tus pecados ya han sido perdonados por causa de Cristo. Esas son las cosas del Espíritu en las que los cristianos debemos fijar nuestra mente, porque esa mentalidad es vida y es paz. Mi hermano, predícate este evangelio todos los días de tu vida. Pídele a Dios en oración que te ayude a entender cada vez más este misterio. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pero si todavía, mi amigo, tú no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe y estás viendo este mensaje, lamento decirte que tú vives conforme a la carne y no conforme al Espíritu, y por lo tanto este consuelo que tú acabas de escuchar, esta esperanza, no es para ti. No es para ti. Mi amigo, ven a Cristo ahora donde estás y pídele a Él que te salve. Pídele a Él que abra tus ojos. Pídele a Él que transforme tu corazón. Porque Cristo es un gran Salvador, un poderoso Salvador, y Él puede darte vida hoy por el poder de su Espíritu. Pero eso sí, tienes que abandonar absolutamente toda tu confianza en lo que puedas llegar a lograr por ti mismo, por tus capacidades, por tu esfuerzo. Y debes confiar únicamente en Él y en lo que Él hizo en la cruz del Calvario a favor de pecadores culpables como nosotros. ¿Y sabes qué sucederá? Que Dios honrará su palabra, perdonando todos tus pecados y otorgándote hoy, por la fe, gratuitamente, por gracia, el don de la vida eterna en Cristo. Mi amigo, allí donde estás, ven a Cristo, ven a la cruz y ven ahora. Vamos a orar. Padre, te damos